Mary Godwin, más conocida como Mary Shelley, llevó una vida muy liberal y contraria a la estricta moral de su época. Durante el siglo XIX, comenzó a ser vista como una autora de una única novela, Frankenstein. Incluso se llegó a poner en duda su autoría, intentando adjudicarlo a su esposo, Percy Shelley. En realidad, era una escritora profesional y la mayor parte de sus obras permanecieron sin ser publicadas durante mucho tiempo. Esto impidió tener un conocimiento de sus logros. Sus hábitos de lectura y estudios intensivos están revelados en sus diarios y cartas, y reflejados en sus trabajos, y son actualmente más apreciados. Hoy vamos a hablar de sus maravillosos cuentos góticos, en los que se aprecia las pasiones más profundas y también un sentido oscuro de la existencia. Hoy les traigo los cuentos góticos de Mary Shelley. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre dejo los enlaces a mis sitios. Estoy publicando en mi blog lucilacastrodíazlcd.blogspot.com mi primera novela, la cual se llamó Gótica. Estoy comenzando a publicar los capítulos por si quieren conocer mi novela. La escribí hace bastante tiempo, ya hace como unos 14, 15 años que se convirtió en novela. Comenzó siendo originalmente un cuento hace unos 25 años. Este año cumpliría 25 años mi novela, en definitiva. Comenzó siendo un cuento y continuó siendo una novela titulada Gótica. Como ven, se me va la voz horriblemente. Hizo demasiado calor en Buenos Aires y después hizo demasiado frío y yo soy muy frágil de la garganta, siempre se los cuento. Vamos a dar comienzo al tema que les traigo el día de hoy. Una escritora grandiosa, única, una gran fuente de inspiración para muchos autores, y estamos hablando de Mary Shelley. La vida de Mary Shelley es tan apasionante como sus obras. Por acá les voy a dejar la creación de Frankenstein, donde hablé bastante sobre la biografía de esta grandiosa autora. Como les estaba diciendo, tuvo una vida muy apasionante. Cuando tenía 17 años, se fugó con Percy Shelley, un hombre que estaba casado por aquel entonces, junto con su hermanastra Claire Claymont, de quien se decía que tenía un triángulo o círculo amoroso junto con Percy Shelley y Mary Godwin. Mary y Percy se casan cuando eran jóvenes y ella sufre la pérdida de sus 2 hijos. También había muerto su madre al traer al mundo. Después muere su marido y el suicidio de una de sus hermanas. Al parecer la muerte la seguía de cerca. Mary era menuda y frágil. Tenía una palidez bastante espectral, lo cual muchos adjudicaban a que se debía a una mala salud. Su mirada revelaba inteligencia y era muy penetrante, tanto así que, según cuentan, atemorizó a Washington Irving. Para los que no saben, es el autor de la leyenda del jinete sin cabeza. Y muchos otros autores que intentaron acercarse a ella. No era una viuda como correspondía para su época. Tenía varios romances. Había mantenido una cálida relación con el escritor francés Prosper Mérimée, quien la cuidó de una forma galante y cortés mientras Mary sufrió de una peste en París. Durante su vida, Mary Shelley fue tomada en serio como escritora, pese a que los críticos habitualmente no apreciaban los rasgos políticos presentes en sus obras. A su muerte fue principalmente recordada como la esposa de Percy Shelley y la autora de Frankenstein. Mientras estaba con vida se la despreciaba,
se la culpaba de la muerte de su marido y por último se la esquivaba horriblemente. Su carrera literaria la transformó en una figura sombría, algo que desgraciadamente a ella le servía para vender sus escritos. Toda su producción literaria posterior se ve ensombrecida por una sola creación, pero de todas formas, ella orgullosa firmaba sus libros como del mismo autor de Frankenstein. Sin lugar a dudas, Mary Shelley era una adelantada para su época. Era hija de William Godwin, autor de Las cosas como son, una novela gótica oscura con elementos anarquistas, y de Mary Wollstonecraft, feminista y autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este libro era la más ardiente defensa de la educación de la mujer en aquella época. Mary se vio desde pequeña estimulada de forma intelectual por sus padres. Se refugiaba en la biblioteca y leía compulsivamente. Su soledad logró una sensibilidad increíble en ella. La iba a envolver durante toda su vida. Siendo una niña, se escapaba al cementerio donde fue enterrada su madre y sobre su tumba aprendió a leer. Su padre solía acompañarla junto con su hermana Fanny y practicaban lecturas sobre la lápida de la madre. Todo esto contribuyó a estimular su imaginación y a reforzar su inclinación por la ensoñación. Mis sueños me pertenecían por completo. Era mi refugio cuando estaba aburrida, mi mayor placer cuando me encontraba bien. Escribió en su introducción a la edición de Frankenstein de 1831. Durante los años que vivió en Inglaterra, Mary Shelley había escrito todo tipo de obras: novelas históricas, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas de géneros variados y ensayos. Al mismo tiempo se dedicó a traducir y a editar a otros autores como Lord Byron y a promocionar los poemas que había escrito su marido, con más éxito de lo que él había tenido en vida. Irónicamente, de esta forma, disminuyó el suyo propio como resultado. Aunque en vida fue una escritora conocida, tras su muerte, solo uno de sus libros permanecería en la memoria colectiva: Frankenstein, la historia en la que había volcado sus propios monstruos en ese verano lluvioso de 1816 en Villa Diodati. Mary Shelley, además de haber sido la escritora que creó al monstruo y al doctor, también fue quien estuvo en el centro mismo del gótico. Su figura, su genio y su legado no deben ser olvidados, y mucho menos opacados por la novela que inmortalizó su nombre y la llevó a lo más alto. Mary Shelley murió a la edad de 53 años en 1851. Fue enterrada en el cementerio de San Pedro. Hablemos un poco de los cuentos góticos, que es el tema que les traigo el día de hoy. Los cuentos góticos de Mary Shelley no apuntan a presencias espirituales u a horrores que vienen del más allá, sino más bien son misteriosos temores de nuestra propia naturaleza, que destruyen los límites del mismo intelecto, asomándonos a mundos que jamás hubiéramos imaginado. Todos los protagonistas de estos cuentos son nobles de linaje italiana, napolitana, dominados por las más intensas pasiones y que provocan situaciones oscuras y, en algunos de los casos, sobrenaturales. En sus narraciones abundan los ambientes ruinosos y los personajes dominados por las más violentas pasiones. Dejan claro la herencia cultural de su tiempo. Los cuentos góticos de Mary se dividen en dos grupos. Por un lado están los cuentos sobre resurrecciones y su relación con el tiempo, tales como Roger Daltrey, Reanimado, Valerio, en romano Reanimado y en menor medida en Mortal Inmortal. El primer grupo, como bien se puede intuir, tiene que ver con la obsesión de la autora con respecto a la prolongación de la vida y los riesgos que esto conlleva. En el otro grupo están los cuentos puramente románticos y góticos, historias de pasiones, como la transformación, el sueño, el heredero de Mondolfo,
El mortal inmortal, que es quizás uno de los cuentos góticos más conocidos de Mary Shelley. Hablemos específicamente de este cuento, El mortal inmortal. Escrito en el 1833, un elixir de la inmortalidad es lo que llevará al protagonista de esta historia a presenciar cómo su amada envejece junto a él. Consumida por los celos, él siempre se verá joven, no sufre el paso de los años, el amor se corrompe con el tiempo y la muerte se convierte en el mayor de los anhelos, en la única manera de escapar de un destino desgraciado. El mortal inmortal fue publicado originalmente en la edición de diciembre de 1833 de la revista literaria El Recuerdo, y después fue reeditado en la antología de 1891. Cuentos e historias. Es uno de los mejores cuentos góticos de Mary Shelley. Regresa sobre uno de los temas esenciales en su obra, la inmortalidad, y en especial en el dilema ético y moral que supone prolongar la vida humana por fuera de los límites naturales, algo que sostiene Frankenstein. Su protagonista, Wincy, es quien bebe un misterioso brebaje preparado por su mentor, Cornelio Agripa. Este elixir le da la inmortalidad, es la fuente de la vida eterna, es fabricado a partir de la alquimia. El mortal inmortal está narrado por el propio Wincy, que tiene 323 años. Al principio, la vida de la inmortalidad lo seduce, se le revela como la promesa de una eterna sabiduría y paz. Pero rápidamente se convierte en una maldición. Está sumamente enamorado de Berta. Después de muchos acontecimientos, consigue casarse con ella, pero el paso del tiempo no afecta a los dos por igual. Wincy está condenado a una eterna tortura psicológica, la cual consiste en ver morir a todos los que él ama, entre otros a su amada Berta. Hay una gran cantidad de emociones en muy pocas páginas. Un relato corto de esta escritora inglesa que a mí en lo personal me gustó mucho, ya que tiene un estilo parecido a Frankenstein. Una vez más la escritora hace una crítica a la ciencia, al hombre que se cree Dios y que quiere desafiar las leyes de la naturaleza. Gratamente nos encontramos con Cornelius Agripa, un nombre que ya se lee en Frankenstein, como uno de los científicos que Víctor Frankenstein admiraba. Aparece en este cuento. Esto te hace sentir, al leerlo, que hay una conexión entre ambas historias. Me gustó mucho este cuento, por eso se los recomiendo 100%. De hecho, hice el audiocuento que lo voy a estar subiendo en estos días. Me animó a leer todos sus cuentos góticos. En Mary Shelley comprobamos cómo este romanticismo naciente está teñido de un gótico macabro, aunque las historias de amor en determinados momentos son demasiado sentimentales. Es ahí cuando nos conviene no olvidar las últimas páginas del relato. La pócima de la inmortalidad es fruto de la ciencia, pese a que el alquimista que la crea es para todos poco menos que un brujo aliado con el demonio. Pero Mary Shelley se ríe de esto e incide en cómo el milagro es siempre hijo del hombre. El cuento, reanimado, fue escrito en el 1826 y más que un relato en sí, se trata más bien de un injurioso ensayo a costa del descubrimiento de un hombre enterrado vivo que retorna a la vida 200 años después. ¿Qué recuerdos y vivencias traerá del pasado? ¿Cómo se va a enfrentar a su existencia nueva? Ante cosas que para nosotros son normales, pero para él serán sorprendentes. ¿Qué pensará de la Inglaterra actual? Mary Shelley va más lejos, llegando incluso a divagar en la reencarnación. Mary se permite una inteligente broma al final, que algunos autores de ciencia ficción, siglo y medio después, retomarían para sí. El cuento Valerio, en romano, reanimado, fue publicado en el 1876 bajo la excusa de la vuelta a la vida de un romano en la época actual, como en el caso anterior. Sobra decir que esta época es la de la autora.
Mary Shelley. No sé si no escribir una carta de amor a la belleza que aún persiste en la inmortal Roma. Un relato de ambientación italiana, porque Mary pasó muchos años en su vida en este país. Tiene una escritura muy gótica, en la figura de una joven acosada sin piedad por el malvado rufián de turno. Historias de pasiones. 1822. Es un ejemplo bastante claro de la narración histórica medieval de marcado carácter gótico, pero las pasiones que muestran los protagonistas lo acerca al romanticismo, que estaba por llegar. El cuento El sueño, 1832, es uno de los cuentos góticos más brillantes. Me gustó bastante, tiene una trama muy gótica, así como el relato El heredero de Mondolfo, de 1877, que es el que más muestra su condición de gótico, en estado puro, ambientación medieval, amores puros y virginales, pasiones llevadas al extremo, ruinas, mazmorras, escapadas y persecuciones, tradiciones familiares e hijos repudiados. En fin, un gran festín para el género gótico. Muy melódico. Lo que más se rescata de este cuento es la fuerza descriptiva de la naturaleza, de los campos, las montañas, como un marco que refleja siempre el estado emocional de los protagonistas. La transformación. 1830. El mejor cuento gótico, sin lugar a dudas, de Mary Shelley. Es un excelente relato sobre pactos diabólicos, mi tema favorito. La gran carga moral de la historia da peso a los errores del protagonista, un joven el cual está orgulloso y lleno de vicios, alejado de la senda de Dios. Los arrebatos amorosos son propios ya del romanticismo, furia, pasión, la visión de la enamorada como un ángel de pureza y bondad. Mary Shelley muestra su genialidad, en especial en el momento en el que Guido, nuestro torturado protagonista, se enfrenta a su demonio. La naturaleza se transforma en un paisaje real, una visión infernal y delirante. La visita a los infiernos ya no es solo mental, se traslada y contamina el mundo real. Y es en estas páginas donde reencontramos a esa escritora sublime, genial y fantástica que fue Mary Shelley. Por supuesto que todos los cuentos góticos de Mary Shelley los recomiendo 100%. Voy a ir grabando los audiocuentos, algunos largos, otros no tanto, y los voy a ir subiendo para que los conozcan. A mí verdaderamente me parece esta autora una escritora obligada. Sí o sí tienen que leerla. Es como me gusta llamar a los autores que despiertan mucho el intelecto y la imaginación cuando los leemos. Es una autora obligada. Me gustaría decirles una frase que marca cómo era Mary. Dice lo siguiente: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Por supuesto, es una de mis autoras favoritas, junto a muchos que siempre les estoy nombrando, como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Kafka, Quiroga. Todos los autores que traigo son literatura obligada, sobre todo para aquellos que están incursionando en el mundo de la escritura. Son autores que tienen que leer sí o sí. Tengo más fascinación por autores del pasado que por los autores contemporáneos o modernos. Este canal está dedicado a los autores que a mí me apasionan como escritora y como lectora, y son todos los que vengo trayendo. Este canal lleva aproximadamente 8 meses. Te pido que te suscribas para que puedas seguir creciendo y puedas seguir subiendo material, y me gustaría que me dejes tu opinión acerca sobre qué otro autor te gustaría que traiga, si te gustan más los audios, los audiolibros, los audiocuentos, los audionovelas, o si te gustan estos informes especiales que hago sobre la vida de varios autores del pasado. Como ven, mi garganta cada vez está peor. Cada vez como que se va más a la ruina, pero bueno, no quería dejar de grabar sobre estos maravillosos cuentos de esta genial autora que es
Mary Shelley. A mí en lo personal me encanta. Te cuento una vez más que estoy subiendo mi primera novela a mi blog Lucila Castro Díaz, lsd.blogspot. Es donde subo mi literatura, mis cuentos de terror, y estoy subiendo mi primera novela que se llamó Gótica. La escribí hace muchísimos años y decidí ir subiendo los capítulos para aquellas personas que no la leyeron, porque me pedían bastante que haga un video sobre mi novela Gótica. Pero es una novela bastante vieja, ya llevo escribiendo aproximadamente unas 13 novelas. Gótica fue la primera y por eso decidí subirla capítulo por capítulo a mi blog. Mi garganta ya no da más, queridos amigos, así que me voy a ir despidiendo. Si te gustó este informe sobre Mary Shelley, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.